tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Con mi gloria en tu alabanza. Decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras. Ahí donde estás, hermano, yo quiero que le dé gracias al Señor por sus obras. Dale gracias, cuán grandes son sus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Con mi gloria en tu alabanza. Decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. La tierra te adorará, toda la tierra cantará.
su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dice así la palabra de Dios, todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La cantera más grande que existe en la humanidad no son las piedras preciosas, ni mucho menos cualquier otro mineral. La cantera más grande que hay en la humanidad es la oración. Amén. Porque tus victorias las consigues es orando. Amén. Tus bendiciones las consigues orando. Amén. Cualquiera que se levante en tu contra, cuando tú oras, dice la Biblia que tú tienes un abogado que te defiende y pelea por ti, y no ha perdido el primer caso. Él está día y noche contigo, y eso se consigue es orando. Así que la oración es una expresión de libertad. La oración es una expresión de alta voluntad, pero también es una expresión sincera, porque son palabras que brotan de tu alma, de tu corazón, y se las dices de manera libre y espontánea a Jehová Dios de los ejércitos que está escuchándote. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, que en esta noche nos honras con tu presencia, si quieres ser exitoso, exitosa en tus peticiones, tienes una llave, y esa llave se llama la oración. Ora a Dios, y Dios está en lo secreto contigo, te recompensará en público. Es lo mismo que encontramos en el Salmo número 1, cuando dice: el que medita de día y de noche. La palabra meditar es cuando usted ve a los jugadores de la selección Colombia, van a empezar un partido, todos se van al centro del campo, se reúnen, se echan los brazos en los hombros y alguien lidera. Puede ser una oración, y después de una oración me imagino que dirán: no importa quién haga el gol, pero el que esté en mejor posición, a ese hay que pasarle el balón. Ese es meditar, hablar en secreto. Pero cuando se hace el gol, todos saltan y dicen a voz en cuello: ¡gol! Así cantamos la victoria los cristianos. Cuando estamos en secreto en el apartamento y oramos a Dios y lloramos, pero después gritarán voz en cuello: Cristo vive, porque respondió a mi oración. Él vive porque hoy soy fiel testimonio de sus respuestas. Él vive, hermano. Esa es la oración. Así que no llores por lo que te está pasando. No llores por eso. Que lo que estás viendo no sea el factor para el llanto, porque tú no eres hombre ni mujer circunstancialista. La circunstancia no es lo que te va a afectar. Tú vas a llorar desde gratitud a papá Dios. ¿Y sabe cómo se pelea en oración? Cuando aquello que, aunque tú lo ves que no es favorable, tú dices: Señor, gracias, porque hoy puedo ver la respuesta contundente a través de esta oración, y tú me lo dirás en público. Proclamo que los vecinos tuyos
tus familiares y tus amigos serán los testigos directos de lo que Dios hará en ti. Cosa tremenda Dios hará contigo y hará a tu favor. Así que te invito en estos momentos a orar por las ofrendas. Las ofrendas son voluntarias. Ya el hecho de tú venir aquí a la iglesia ya ofrendaste parte de tu tiempo. No son obligatorias. Ni el pastor está pendiente quién ofrenda. No, 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 eso es voluntario. Es un problema entre tú y Dios. Así que toma tu ofrenda. Levántala delante del Señor, toma tu diezmo, tu primicia, levántala delante del Señor, porque Dios dice que Él bendice al dador alegre. Padre, levanto la ofrenda delante de ti, porque tú dices que bendices al dador alegre. Yo hoy me acerco al alfolí con alegría, porque vengo por mi bendición. Yo vengo por mi bendición, porque tú bendices al dador alegre. Bendigo tu ofrenda, bendigo tu diezmo, bendigo tu primicia, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tu profesión, bendigo todo tu ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que la bendición que Jehová Dios de los ejércitos proclama en la palabra, donde dice que Él bendice al dador alegre, esa bendición es tuya y es mía en el nombre poderoso de Jesús. Puedes acercarte. Gracias, Señor. Padre, en esta noche te doy gracias por mis hermanas que cumplen un año más de vida. Gracias porque ellas te aman, amado Jesús, porque ellas te sirven, porque ellas han entendido que en tus manos son excelentes hijas. En el caso de nuestra hermana Noreiri, excelente madre, excelente amiga. O en el caso de María Rosa, una excelente mujer que está siendo cincelada y moldeada de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
La bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y proclamo que a partir de las 12 de la noche en adelante disfrutarán un año diferente, un año lleno de prosperidad, lleno de gracia, lleno de la gloria de Dios, y lo que han esperado durante mucho tiempo, por no decir toda la vida, en este nuevo año que ustedes inician, oh, Dios les responderá. Dios les responderá. Y nosotros seremos testigos de esa respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños. Buenas noches, iglesia. Que el Señor los bendiga, o los continúe bendiciendo, porque ya todos están bendecidos, ¿no? Amén. Bueno, en esta noche, antes de comenzar, quiero regalarles unas palabras aquí de un misionero predicador, Paul Washer, que dice: ¿qué importa si somos pobres toda nuestra vida? ¿Qué importa si sufrimos? Lo único que importa es que Cristo murió por mí, y eso es suficiente. No necesitamos otra motivación que esa en nuestra vida. Amén. Bueno, en esta noche les traje una palabra que yo la titulé como Dios no se arrepiente, o Dios nunca cambia de opinión. Él nunca se arrepiente. Amén. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra Biblia en el libro de Génesis. Vamos a abrir en Génesis 6. Pero antes vamos a entregarle este culto al Señor. Entonces, Padre, esta noche me declaro dependiente de ti. Esta noche quiero que seas tú quien predique, que yo solo sea un instrumento tuyo aquí en este lugar. Te pido que tomes el corazón de cada uno de los que están aquí y que esa palabra llegue a lo más profundo de ellos y que haga cambio en su vida, Padre. Te pido que cuando ellos lleguen a su casa, igualmente ese cambio que se realiza aquí en ellos sea llevado hasta allá, mi Dios, que tu bendición sea llegado hasta su hogar. Amén. ¿Ya todos están en Génesis? Sí. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la palabra dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces ustedes ven que dice la palabra se arrepintió Jehová, y yo acabo de decirles que el título que yo le puse a la prédica es que Dios no se arrepiente. Entonces ustedes dirán que me estoy contradiciendo lo que es el título de la prédica. Génesis 6:6. Entonces, para poder entender esto, tenemos que buscar primero esa palabra arrepentirse, qué significa y de dónde viene. Entonces resulta que en el hebreo, esa palabra arrepentirse significa sentir pena o dolor. O sea, ahí no dice nunca que eso es un cambio, sino sentir pena o dolor. ¿De dónde viene esa palabra? Del verbo paenitere, que significa estar insatisfecho, tener falta de algo. Igualmente ese verbo sale de la palabra paene, que significa que nos dio penuria o penumbra. Y si lo buscamos en algo más común, que es la lengua o la Real Academia de la Lengua Española, dice que la palabra arrepentirse significa lamentar haber hecho o haber dejado de hacer algo. O sea que si miramos en sí esa palabra arrepentirse, no significa que Dios cambió su actitud básica. Y lo que dice es que Dios se sentía triste al ver el pecado en el hombre. Amén. Entonces muchas veces nosotros vemos que aquí en la Biblia a Dios se le da ciertas actitudes o se le dan ciertos rasgos humanos. Habla de ojos, que habla de su nariz, que habla de sus manos, o muchas veces la mencionan aquí sobre el comportamiento. Pero resulta que eso se llama antropomorfismo. O sea, es como darle unas características humanas a Dios. Pero eso no significa que Dios tiene una forma corpórea como nosotros, que tiene un cuerpo, sino eso se lo hace o lo escribieron de esa forma para que nosotros como humanos entendamos más eso, o entendamos más cómo es su comportamiento. Igualmente, aquí encontramos otro ejemplo que habla sobre lo mismo, sobre el arrepentimiento, y nos vamos a ubicarnos en Primera de Samuel, que está ahí cerquita. En Primera de Samuel 15, y vamos a leer el versículo 11. Entonces la palabra dice:
Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí vemos también que nuevamente Dios, o muchos dirán que Dios se arrepintió de haber puesto a Samuel como rey. Pero resulta, y hay muchos estudiosos que dicen que si Dios se arrepintió de haber puesto a Samuel como rey, significa que Dios no pudo ver lo que vendría. Que eso iría en contra de Dios, porque recuerden que nosotros sabemos que Dios es omnisciente, es el único que sabe qué pasará mañana, qué pasará dentro de un mes. Amén. Entonces, pero si miramos más adelante, en ese mismo capítulo, pero ahora leemos el 29. Ahí dice, el mismo 15, pero en el 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Ahí vemos como hay un cambio de ese, o lo podríamos decir así, como un cambio en el sentido de lo que dice en ese versículo 15 a lo que dice nuevamente en el 29. Entonces la diferencia que hay, o que podemos ver entre esos dos, es que Dios se arrepiente, o Dios se puede ponerse triste sabiendo qué va a pasar, mientras que nosotros como humanos nos arrepentimos pero sin saber qué sería lo que pasaría, o sin saber el conocimiento futuro, mientras que Dios se arrepiente conociendo ese conocimiento futuro. Para explicarles nuevamente esto, que me entiendan mejor, les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un hijo o un niño, sobre todo me van a entender mucho las personas que tienen hijos aquí. Entonces resulta que su hijo cometió algún error o hizo una grosería, una travesura, y usted coge y le da 2 nalgadas, por decirlo así, o 2 palmetadas, y su hijo se va llorando y se esconde por allá en el cuarto. Entonces resulta que usted le da como un remordimiento, porque su hijo se va hacia allá. Pero ¿qué pasa con eso? Que resulta que usted, aunque siente arrepentimiento, usted sabe que si lo vuelve a hacer, nuevamente le vuelve a pegar. ¿Qué quiere decir? Que usted siente remordimiento, pero no se ha arrepentido de haberle pegado, porque usted lo volvería a hacer nuevamente. Entonces así, esas son las sensaciones que siente Dios, o que nosotros podemos ver ahí, que el corazón de Dios es capaz. Si nosotros tenemos todas esas sensaciones, y al mismo tiempo tener arrepentimiento y al mismo tiempo tener tristeza, imagínense cuántas sensaciones no puede manejar Dios, que es más poderoso que nosotros. Amén. Entonces, ¿qué podríamos decir de ese capítulo de Génesis 6? Que Dios no se arrepintió de haber creado al hombre. Porque si Dios se fuera arrepentido de haber creado al hombre, si usted sigue leyendo todo ese capítulo de Génesis, Noé no estuviera vivo, porque Dios hubiera acabado todos los hombres de la tierra. Entonces quiere decir que Él no se arrepintió de haber creado al hombre. Él lo que lo puso triste fue el pecado, y por eso Él dejó vivo a Noé, a su familia. ¿Por qué? Porque hubo gracia delante de Él y por su infinita misericordia. Amén. Igualmente por eso todos nosotros estamos vivos hoy en día, porque Noé quedó vivo con su familia. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? O lo que podríamos concluir es que fue el pecado del hombre que le dio ese dolor a Dios, mas no la existencia del hombre. Por eso es que tenemos que entender que Dios es un Dios perfecto, es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios grande. Amén. Y si usted se puede dar cuenta, hay un versículo que el Señor nos ha regalado y que está aquí, que es la llave de esos 2 versículos, y lo encontramos en Números 23:19, donde Dios le dice a usted en esta noche que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche por esto. Amén. Entonces, si nosotros, o usted quiere encontrar en la Biblia algo que le asegure a usted o que le confirme que Dios nunca se arrepiente, la Biblia nos enseña sobre su fidelidad. Cuando usted ve que Dios es fiel, o usted entiende que es la fidelidad de Dios, usted va a decir: Dios jamás se va a arrepentir en su vida de lo que me ha prometido. Amén. Porque sé que muchos de los que están aquí tienen promesas que están esperando, pero ustedes sabrán que el Señor no permitirá que ustedes cierren sus ojos sin que vean esas promesas. Amén. Entonces, esa fidelidad de Dios, ¿de qué está agarrada? ¿O va atada a mano de qué? De su carácter y de sus promesas. Amén. Como se los dije actualmente, que en eso está, en su fidelidad, o lo podemos ver ahí, en su carácter y en sus promesas. Y eso es donde nos lo dice la palabra, en el Salmo 145. Y leemos el versículo número 13. Y ahí dice: tu reino
el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. O sea, amén. El Señor tiene un carácter de señorío, o sea, Él es quien manda, Él es nuestro Señor, es nuestro Rey. Amén. Igualmente, si leyéramos en Hebreo 10:23, ahí dice la palabra: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Amén. O sea, Él es un Dios fiel y Él nos lo dice, sus promesas se cumplirán. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fidelidad del Señor, si yo les preguntara a ustedes sobre la fidelidad en un matrimonio, ¿de qué estaríamos hablando? ¿O qué querríamos decir eso, que usted es fiel en su matrimonio? Podríamos decir, uno, que usted guardó esas promesas que usted hizo el día que se casó. O sea, que usted es una persona fiel a su esposa, que usted es una persona que se ha entregado a su matrimonio, que usted es una persona que se esfuerza por ellos, por proveer la comida, por proveer la ropa, por proveer para cada uno de ellos. Entonces, ¿eso significa? Que usted está manteniendo esa promesa que usted hizo el día que se casó. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos que Dios es fiel, usted está reconociendo que puede confiar en Él. Cuando usted dice que Dios es fiel, podemos estar seguros que lo que Él prometió lo cumplirá. Amén. Entonces, a continuación le voy a decir algunos datos que son de la práctica diaria, donde usted mirará, o muchas veces eso sucede en su vida y usted nunca se ha dado cuenta de esa fidelidad del Señor, o lo que Él le muestra a diario, esa fidelidad. Amén. Entonces, una de esas es que Dios es fiel cuando usted está en tiempos difíciles. Y vamos a buscar en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, y vamos a ubicarnos en el capítulo 3. Y vamos a leer ahí desde los versículos 22 al 26. Entonces la palabra dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que la busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando nosotros leemos este libro de Lamentaciones, este libro lo escribió Jeremías. Y Jeremías lo escribió después de la destrucción de Jerusalén. Cuando Jeremías caminó por todas esas ruinas que quedaron después de la destrucción de Jerusalén, él escribió este libro. Entonces, si nosotros os ponemos un ejemplo, que usted va a una ciudad, o aquí en Quino hubiera un desastre, de eso de gran magnitud, un terremoto o un huracán de gran magnitud, imagínese cuando usted esté pasando por las ruinas, o cayeron todos los edificios, las casas, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría su corazón? Me imagino que tendría tristeza, aflicción, miedo. Así igualmente debió sentirse Jeremías cuando estaba pasando por eso. Pero si vemos ahí, ¿qué hace Jeremías? A pesar de tener ese corazón destruido, ese corazón triste, él nos habla de fidelidad. A pesar de que él está viendo que todas las casas se cayeron, él nos habla de fidelidad en esos versículos. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Uno, si usted se lee todo el texto de Lamentaciones, usted va a ver que ya Dios les había dicho a ellos, o les había advertido, que ya se había cansado, de que esa destrucción llegaría. Entonces, uno, eso nos habla de que Dios tiene carácter y que Dios es serio. O sea, que cuando Dios le advierte a usted, haga caso, póngase pila, porque Dios es serio. Igualmente sucedió también, si leemos en Génesis, cuando el diluvio, ya Dios lo había advertido. Les había dado 120 años para que se arrepintieran y no lo hicieron. Y llegó el diluvio. O sea, que Dios, cuando le da a usted una promesa buena, porque es una bendición para usted, se la va a cumplir. Pero también cuando le advierte sobre algo y usted no lo hace, también se lo va a cumplir. Porque Él, lo que acabamos de decir, Dios es fiel y Él no cambia su palabra. Amén. Y otra que vemos aquí, porque miramos en estos versículos, por lo cual Jeremías habla de esa fidelidad del Señor, es porque Dios prometió que iba a sacar nuevamente, o que esa nación iba a surgir nuevamente. Y por eso él ve que quedan personas vivas, porque Dios lo prometió, y por eso quedaron personas vivas, que iban levantando nuevamente esa nación. Y estas personas no quedaron vivas porque se lo merecían. Estas personas quedaron vivas porque Dios prometió que iba a levantar esa nación. Amén. Den un aplauso al Señor por su fidelidad. Amén. Por eso, cuando nosotros nos encontramos
en una etapa o estamos pasando por un desierto, usted tiene que recordar estas palabras que Jeremías las dice aquí. Cuando usted esté pasando por esos escombros, usted tiene que saber que Dios es fiel, amén, que Dios está con usted, que Dios lo sacará de esa ruina, que lo sacará de esos escombros, que Dios lo levantará como esa nación, amén. Denle un aplauso grande al Señor en esta noche. Usted tiene que saber que el Señor, a pesar de todas las circunstancias, Él todavía es su proveedor, Él todavía lo cuida, Él todavía está a su lado, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, amén. Otra forma que Dios nos muestra su fidelidad es porque Dios es fiel cuando sientes que te estás apartando de Él. Cuando tú sientes que te estás apartando de Dios, tú ves ahí también su fidelidad. Y eso lo encontramos, vamos a ubicarnos en 1 Corintios. Vamos a leer, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 9. Entonces la palabra dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, y por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí podemos ver que la continuidad de la fe de nosotros no depende de nosotros. La continuidad de nosotros ya está garantizada por Dios. O sea, por eso que por ahí dicen que si usted no quiere venir a la iglesia, hasta amarrado lo traen. Porque resulta que Dios... Y es más, allá en Pueblecito tienen un dicho de pastor, que el que no va a la iglesia vivo va, muerto, pero va. El día que se muera lo llevan a la iglesia para enterrarlo. Pero va a la iglesia, quiero o no quiero. Entonces igual es así. Esa fe suya, esa no está porque usted quiera o no quiera, sino que Dios ya tiene garantizado eso para usted. Que usted va a continuar en esa fe. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Que quien comienza la obra la terminará y la perfeccionará, amén. Así que si usted comenzó aquí y ya está en los brazos del Señor, Dios proveerá ese cambio suyo y Él lo perfeccionará, amén. Entonces, muchas veces podemos sentir que nos estamos alejando del Señor. Eso nosotros pasamos en esas etapas. Muchas veces en nuestra vida cristiana pasamos por etapas donde nos sentimos que estamos lejos del Señor. Y así sucede con muchos. Yo creo que todos pasamos por eso. Pero ¿qué tenemos que saber? Que así usted se sienta así, nosotros somos como especie de una cometa. Y el Señor siempre va a tener ese hilo agarrado. Así usted sienta que está lejos, pero Él tiene ese hilo. Esa soga Él la tiene agarrada, amén. Y Él sabrá que el día que usted necesite que lo jale, Él lo va a jalar. Solo que nosotros muchas veces necesita perfeccionarnos y pasar por ciertas etapas en nuestras vidas, y por eso Él deja que nos vayamos. Pero nos vamos, pero siempre va a estar sosteniendo la soga, amén. O sea, nunca vamos a estar, o Él nunca nos va a dejar que nos apartemos de todo de Él, porque Él siempre tendrá que hacerlo, amén. Por eso que cuando nosotros muchas veces no somos fieles, o muchas veces estamos alejados de Él, Él siempre será fiel. Y Él siempre estará trabajando en su vida, en su casa. O sea, Él siempre, muchas veces cuando nosotros cometemos pecados o errores, nos sentimos como avergonzados. Muchas veces no queremos como orar, nos da como pena, o nos da pena de llegar aquí a la iglesia. Pero usted tiene que saber que, como se los mencioné anteriormente, o sea, Dios sigue trabajando en su vida aunque usted no lo vea. Amén. Entonces usted puede llegar con toda la confianza al Señor, que Él estará esperando, amén. Bueno, la tercera, Dios es fiel cuando enfrenta tentaciones. ¿No les parece eso una gran promesa del Señor? Que si usted esté en la tentación, Dios le es fiel, amén. Denle un aplauso al Señor por esa promesa que nos tiene en nuestra vida, amén. Y vamos a quedarnos ahí en el mismo libro de 1 Corintios, pero vamos a pasarnos al capítulo 10. Y leemos el versículo número 13. Y dice la palabra: no os ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así como la palabra nos enseña que Dios no le va a dar a usted carga que usted no pueda soportar, igual nos lo dice la palabra aquí, que Dios no va a permitir que usted tenga una tentación en su vida que usted no pueda con ella, o sea, que usted no la pueda soportar, amén. O sea, nunca habrá una tentación que no podamos soportar. O sea, nunca
podremos decir, o esos son mentiras que el diablo nos mete en nuestra cabeza. Usted ve que hay personas que dicen, no, yo no tuve más alternativas, o no tuve más escapatoria. Entonces la palabra aquí nos enseña que eso no está en Dios, sino que eso son palabras que el enemigo nos mete. Entonces, siempre que usted tenga una tentación, o eso muchas veces son excusas para eso, para como pagar el pecado, pero siempre habrá que buscar la forma de permanecer fiel con el Señor, amén. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en pleno fuego de una tentación. Muchas veces puede ser que usted esté tentado por algo sexual y usted no se ha casado, o se ha casado y tenga una tentación sexual con otra persona. Puede ser una tentación de robo en una empresa, de pronto mentiras con su jefe. Pero usted tiene que saber que el Señor siempre, si usted lo busca, Él le proveerá la salida. Usted solo tiene que buscar al Señor y Él le proveerá la salida, le dará la fuerza para que usted pueda soportar esa tentación. Cuando el pastor hizo la prédica el miércoles y el Señor me regaló este tema, muchas veces, o entendí que el pastor preparó mucho sobre esto ese día, porque Él nos habló de la forma como hay que huir de las tentaciones, que hablaron sobre huir como gacela. Todas esas son alternativas que el Señor nos pone. Muchas veces el Señor hace cosas en su vida que usted no se da cuenta, pero Él le evita también tentaciones. Entonces le voy a poner un ejemplo. Usted está en una empresa, usted como hombre tiene alguna tentación, y usted ve que siempre que usted está solo con esa persona, de pronto nunca queda solo, o sea, siempre hay algo que interrumpe, siempre hay una persona que llega, siempre hay algo. Esas son cosas que el Señor permite para evitar que usted caiga en esa tentación, amén. Porque siempre le prestará la forma, o Él siempre le mostrará la forma como prevenir para que usted en esa tentación no caiga, amén. Otra forma que tenemos, o que la Biblia nos enseña sobre esa fidelidad de Dios, es que Dios es fiel cuando peca. Es una promesa preciosa que el Señor nos ha dado, amén. Cuando usted está en pecado, Dios también es fiel. Y eso nos vamos a ubicar en el libro de Primera de Juan. Ahí vamos a leer en Primera Juan 1, y vamos a leer el versículo número 9. Y la palabra nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor o qué nos enseña aquí? Que si nosotros pecamos, pero venimos al Señor arrepentidos y admitimos nuestro pecado, Él nos va a perdonar, amén. Hay dos cosas que tenemos que mirar, o hay cosas que nosotros tenemos que mirar cuando el Señor nos habla de que nos perdona nuestros pecados. Una cosa grande que hay en Dios es que eso no tiene un límite. O sea, la palabra aquí, Juan, no nos dice que Dios le va a perdonar a usted sus pecados hasta 100 pecados, y de ahí más nada. No, la palabra no nos enseña. O sea, eso es un número infinito que el Señor le va a perdonar a usted, amén. Y también, ¿qué nos enseña el Señor ahí? Que Él siempre va a perdonar. O sea, siempre lo va a perdonar, por muy malo que sea. Porque hay muchas personas que dicen, y yo lo he dicho, que hay personas que me dicen así: no, que lo que yo cometí o el pecado que yo cometí, Dios nunca me lo perdonará. Pero aquí no dice que por muy malo que sea el pecado, no lo va a perdonar. O sea, no hay un tema que Dios diga que no le puede perdonar eso. O sea, todo lo va a perdonar el Señor. Pero usted tiene que saber que así como Dios lo va a perdonar, eso también tiene unos requisitos. Porque no significa que la palabra aquí nos está diciendo que entonces usted ya tiene licencia para pecar. O sea, usted puede salir a pecar todo lo que quiera porque Dios lo va a perdonar. No. O sea, esto tiene también unos requisitos para que Dios lo perdone a usted. Uno, que primero que es un arrepentimiento verdadero. Otro, que usted debe admitir y confesar el pecado. Y la otra es que usted se aleje del pecado. Porque usted no le puede venir así, decirle al Señor hoy aquí arrepentido: Padre, perdóname porque he robado. Y mañana salí a robar otra vez. O sea, ¿qué está haciendo? Nada. Entonces tenemos que alejarnos del pecado, confesárselo al Señor, y que ese arrepentimiento sea verdadero, amén. Entonces, vamos concluyendo con este tema, y podríamos decir que una vez el Señor le dijo a sus seguidores tener fe en Dios. Eso lo dice en Marcos 11:22, tener fe en Dios. Pero resulta que claro, sí, todos los pecados tienen consecuencias, ¿no? Sí, así como lo dijo el pastor ayer en el miércoles sobre el profesor ese que se había alejado del Señor y que murió en el accidente. Esa fue la consecuencia del pecado, ¿sí? Porque el pecado es muerte. Entonces,
En esta palabra que el Señor nos dice ahí en Marcos, o que Jesús le dijo a sus seguidores, tener fe en Dios, hay un predicador que se llamó pues Hudson Taylor, que decía que esa palabra o esa frase de Jesús debía ser como transformada, o debía ser, por decirlo así, traducida en la palabra aférrense a la fidelidad de Dios. ¿Y por qué dice él eso? Porque cuando nosotros leemos que la palabra dice tener fe en Dios, quiere decir que es como a través de la fuerza suya que usted tiene que tener esa fe en Dios. Pero cuando usted lo traduce, aférrense a la fidelidad de Dios, ya no es usted que tiene que hacer la fuerza, ya no es usted quien tiene que hacer todo, sino es Dios. Amén. Porque recuerden que Dios es más fuerte que nosotros. Amén. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que así nuestra confianza no se encuentre en nuestra fortaleza, sino en sus promesas. Dios no cambia, su palabra es segura. Entonces yo en esta noche, para finalizar, le podría decir a usted que descanse en las promesas de Dios, amén, que son grandes y verdaderas. Es un aplauso grande del Señor. Entonces vamos a disponernos a orar ahora al Señor, porque Dios es un Dios grande, un Dios fiel, amén. Cierre sus ojos, pídele al Señor, vamos a hacer una alabanza aquí al Señor en agradecimiento por su fidelidad, porque Dios nos arrepiente, y sé que muchos de ustedes están esperando esas promesas allí en este lugar, amén. Así que vamos a darle una alabanza al Señor en su grandeza, como agradecimiento por todo eso que estamos esperando, amén. Esta noche, Padre, te damos gracias, mi Dios, por cada una de estas personas que están aquí, mi Dios. Te pedimos, Dios, que nos perdone por nuestra infidelidad contigo, Padre. Te pedimos que nos perdones, mi Dios, porque muchas veces no te somos fieles, porque muchas veces no esperamos tu palabra, muchas veces no esperamos tu consejo, Dios. Muchas veces creemos que con nuestras fuerzas podemos hacer las cosas, Padre. Te pido que nos perdones, mi Dios, porque muchas veces, mi Dios, somos rebeldes. Tenemos rebeldía en nuestro corazón, Dios. Te pido que seas tú moviéndote en este momento, Espíritu Santo, cayendo en este lugar, cambiando estos corazones, Dios. Te pido, Padre, que seas tú moviéndote en este lugar, Padre. Tú conoces estos corazones, Dios. Sabes cuántas promesas están aquí, Dios. Sabes cuántas esperanzas están en este lugar, Padre. Tú sabes cuántos están aquí, mi Dios, por ese clamor contigo. Que están aquí por amor a ti, mi Dios. Glorifícate, Padre, en este lugar, Dios. Santifícate, mi Dios. Muévete con poder en este lugar, Padre. Si tú necesitas oración en esta noche, si tú esas promesas, Padre, las tienes ahí, busca ese milagro en esta noche. Acércate a este lugar, busca tu milagro, porque esta noche está aquí. En esta noche tu milagro está y se cumplirá en esta noche, porque recuerda que Dios no miente, Dios no se arrepiente, y si Él te lo dijo, se va a cumplir, amén. Si tú tienes esa promesa del Señor, esa económica, esa familiar, esa promesa de trabajo, si tú tienes esa promesa de salud, el Señor te la cumplirá en esta noche, amén. Alaba al Señor porque Él es grande, Él es poderoso. Tu fidelidad es grande. Oh, en esta noche hay una palabra que fortalece tu espíritu, que restituye las fuerzas perdidas, la fe que ha menguado en la fidelidad de Dios. No importa la circunstancia, la palabra en esta noche nos ha dicho que Dios es fiel y está listo para bendecirte, para liberarte, para sanarte, para ayudarte en tu debilidad. Si esta noche has venido para que oremos por ti, este es el momento. Venga al frente, queremos orar por ti. Mientras los hermanos entonan la canción, te invitamos que venga al frente. Incomparable, nadie es como tú.
nadie es como